Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a todos los que están entrando al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Gracias también a los que están en Voz Media Network, el canal de YouTube institucional. Hoy es jueves 20 de junio del año 2024. Y aquí estamos, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, ya pasó el proceso electoral. Los resultados de las elecciones están ahí. Luis Abinader ganó. Leonel, Abel perdieron. Llegó el día después de. Y yo quise cuidarme en el proceso electoral de siempre emitir las opiniones lo más apegado a la verdad. Por eso, aunque soy una persona crítica, nadie me puede acusar ni que soy una bocina del gobierno y mucho menos una bocina de la oposición. Siempre digo de forma burlesca que mi partido es el de Omniel Ramírez, el partido mío. ¿Por qué? Porque aquí, en este programa que es mi tribuna, todos los días yo digo lo que yo pienso, lo que entiendo que debería ser un mejor país. Sin embargo, si hay algo que establecer del proceso pasado electoral, es que la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido La Fuerza del Pueblo, hicieron un papel ridículo. Por esa razón, la oposición no logró obtener los resultados que ellos decían que iban a lograr. Todo el mundo recuerda cómo el PLD decía que Abel estaba compitiendo en el primer lugar, tratando de construir una narrativa que no era cierta, porque los resultados al final dijeron. Pero también como la gente del doctor Fernández decían que ellos tenían 2 millones de votos. Y también los resultados al final dieron la respuesta real. La oposición, en la mayoría de los casos, se la pasó cortejando y preparándole un colchón al gobierno perfecto para que se quedara. Por eso es que Abinader hablaba de que tenía 70, 60, que al final tampoco era cierto, pero era que él aparentemente veía a la oposición política tan distraída de hacer su trabajo, involucrada en sus propios negocios, que era fácil intuir que no iba a suceder nada. Nosotros vivimos en un país democrático, donde la mayoría, por vía del voto, se le impone a la minoría. Pero yo tengo mucho tiempo diciendo que aquí las ideologías políticas se han perdido. Que aquí hay una sola ideología ahora mismo, que son los cuartos. Y que tras esa ideología, usted habla con cualquier político y lo único que está en el centro de sus atenciones es la administración del presupuesto nacional.
O sea, no le importa la suerte de los hospitales públicos, no le importa la suerte de las carreteras, no le importa la suerte de la seguridad ciudadana, no le importa nada. Lo único que hay en su mente, cuerpo y corazón es administrar los cuartos. Porque administrar los cuartos implica, amigos míos, también nada más y nada menos que el bienestar económico de sus allegados, amigos, enllaves y amigas. ¿Qué ha sucedido? Que tras ese propósito, lamentablemente, la República Dominicana ha entrado en una especie de decepción de los votantes de la clase política. Razón fundamental. La gente dice, y yo lo he escuchado muchas veces, que no se van a dejar coger de pendejo de ningún político para que lo ponga a caravanear, a buscar votos, a votar, a construir estructura para que al final el político vaya y se trance por unos cuartos. Por eso el proceso de abstención que hubo fue tan grande, porque la gente dejó de confiar en los políticos. ¿Qué es lo preocupante, amigos míos? Que aparentemente este entierro de la lógica política en República Dominicana continuará. ¿Por qué? Miren, nosotros tenemos días denunciando diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros denunciamos junto con el Listín Diario, junto con el Diario Panorama, junto con BTV y este programa, denunciamos lo que estaba pasando, nada más y nada menos, con la ciudad universitaria Luis Eduardo Aibar. La ciudad sanitaria, perdón. Sin embargo, esa ciudad sanitaria que se ha gastado 18 mil millones de pesos entre el pasado gobierno y este, está convertida en todo un matorral. Nosotros hoy, por ejemplo, en el programa del mediodía mandamos a Jesús Gil Maza a que fuera a las instalaciones de Luis Eduardo Aibar, y eso está, Alba, que parece el Amazonas. Descuidado, un desastre. Después de 18 mil millones de pesos que nos sacaron de la costilla de los impuestos, pero que esos 18 mil millones de pesos parece que un grupo entre el gobierno pasado y este gobierno se robaron esos cuartos. ¿Cuál es el problema, amigos míos? Los medios de comunicación que quedan responsables, ya le mencioné a algunos de ellos, hicimos la denuncia señalando al actual ministro de la Vivienda, el señor Bonilla, como uno de los responsables de continuar depredando el Estado Dominicano y de mantener en el ostracismo el tema del hospital. Yo le pregunto a la sociedad dominicana, ¿ustedes han escuchado a la oposición referirse al tema de la ciudad sanitaria? Los medios, en algunos casos, nosotros que estamos defendiendo los intereses del pueblo, somos los que estamos haciendo el rol de oposición, si se quiere. Pero los partidos políticos, en su mayoría, sobre todo los que quedaron como mayoritarios y que van a recibir del gran pastel, están calladitos, no dicen nada. Y yo me pregunto, ¿y por qué no dicen nada? No dicen nada, amigos míos, porque aparentemente, sus conciencias tienen precio. Yo decía en el proceso de campaña, por ejemplo, Alba, que los principales directivos de campaña de los diferentes partidos estaban en todo menos en misa. Por ejemplo, Rubén Maldonado, que era el jefe de campaña de Leonel, César Fernández, que era el jefe de propaganda de Leonel, Natanael Concepción y otros,
yo me la pasaba observando el comportamiento de esos personajes de la Fuerza del Pueblo. Y yo decía, y así es que ellos van a ganar. Por ejemplo, Rubén Maldonado y César Fernández la pasaban de bar en bar, de restaurante en restaurante el día entero. Yo decía, ¿y a qué hora ellos trazan estrategia, construyen argumentos, hacen oposición, hacen reuniones, convencen políticos? A ninguna hora, porque sus intereses no estaban en eso. Por eso el resultado electoral. El caso de Natanael Concepción, que yo he denunciado desde aquí, que ese tipo, si Leonel se respetara, lo debió votar de ese partido, pero Leonel no se respeta. Por eso mucha gente tampoco lo respeta, porque el primero que tiene que respetarse es usted. Ese tipo fue uno de los responsables de construir, por ejemplo, la boleta municipal y congresual de ese partido, lo cual fue un total fracaso porque muchas de las candidaturas estaban diseñadas para negocios. Y si usted quiere saber lo que yo le estoy diciendo, lo remito a la candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este, que llevaron como protagonista a un señor llamado Julio Romero. Los artífices de eso fueron Natanael Concepción y Roberto Rosario. Igual que eso eran los responsables de la supuesta alianza. Habría que ver si había un discurso hacia afuera y un comportamiento hacia adentro, que eso es lo que se ve, los resultados hablan por sí solos. La oposición eran enemigos íntimos del presidente. Por eso el presidente estaba tan convencido de que al final él iba a ganar. Parece que hay un tema con la transmisión por YouTube porque se nos está cayendo la transmisión. Parece que hay alguna situación. Pero nada, seguimos aquí, tenemos planta, como dicen. El caso es, amigos míos, que la oposición en su rol ridículo y de negociantes de dinero ni siquiera fueron responsables de entregarle a los partidos políticos, no a los partidos políticos, a los militantes y a los aspirantes los recursos para sus candidaturas. Y yo he escuchado, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo, el mismo clamor de queja, que la famosa logística para pagar promoción, para combustible, para pagarle la comida a los delegados, ese dinero se desapareció. Los que administraron ese dinero en la Fuerza del Pueblo y en el PLD, ¿qué lo hicieron? Porque la Junta Central Electoral le entregó el dinero. Ahora, la mayoría de candidatos con la que yo he conversado, porque no he hablado con la totalidad, de las dos organizaciones me dicen lo mismo. Que nadie le dio un peso. ¿Y dónde estaba ese dinero? ¿A los bolsillos de quién fueron? ¿Qué villa, qué apartamento, qué vacaciones pagaron? Yo me pregunto. Porque la realidad es que no solo fueron esos recursos. Alba, ¿tú sabes el dinero que genera una campaña? Porque no es solo lo que le da a la Junta le da una parte del dinero. Pero ¿y lo que se recauda en cenas? ¿Y lo que se recauda en venta de boletos para rifa y vaina? ¿Y lo que empresarios dan? Estamos hablando de un mega negocio que tienen políticos de la oposición y políticos del oficialismo que les engorda bien la vaca. Hoy el presidente dijo que él había gastado 700 millones de pesos en su campaña, cosa que yo pongo en duda. Porque la campaña más cara, más vistosa, más apabullante que yo he visto fue la del presidente Abinader. No había una valla que no tuviera la cara de él. Y en redes sociales, cada 2 minutos en YouTube y en las diferentes plataformas le salía el anuncio del presidente Abinader. Pero dice él y su campaña que gastaron 700 millones. La oposición no dice nada ni puede decir nada porque ellos desaparecieron el dinero de la campaña de ellos. No llegó donde tenía que llegar.
Como decía aquella canción de Alex Bueno, alguien durmió en mi cama. Alguien durmió en mi cama. Entonces, así como le digo del tema del hospital, que yo no he escuchado a ningún dirigente de la oposición referirse a ese tema, le voy a hablar de otro caso. Se habla de que el ministro de Agricultura, empleados denunciaron una supuesta mafia que hay, con unos temas de unos vehículos que le cobran el dinero a ellos, que la institución pone un dinero y un truqueo que hay ahí. Y el ministro va y se presenta a un programa, el señor Cruz, y ni siquiera puede explicar bien eso porque él es medio torpe. Pero la oposición no lo ha cuestionado a él de eso, ni ha dicho que se investigue. O sea, el contrapeso que debería haber en la democracia para que ese tipo de situaciones no sucedan, está callado. ¿Por qué? Porque la oposición política en República Dominicana, los líderes de la oposición tienen su chupeta, tienen sus problemas resueltos. Y yo creo que tengo mucho tiempo diciéndole a ustedes que nosotros tenemos que revisarnos. Porque la poca opción que hay de oposición o de partidos emergentes están también en un proceso de descrédito. Oye, ¿usted no ha visto el escándalo que hay alrededor de, ¿cómo que se llama?, del amigo Roque Payé, el cobrador? Que la ex mujer lo acusa de violencia, que un hijo lo acusa de violador. Hoy salió un video de su hijo donde dice que todas las acusaciones en contra de Roque Payá son verdad. El hijo. Yo estaba en el parqueo aquí hoy y me llegó ese video y yo me quedé frío. Entonces, la oposición política en República Dominicana no está haciendo su trabajo. No está haciendo su trabajo de supervisar, de velar, de ser el contrapeso de quien gobierna. ¿Y qué sucede cuando no hay una oposición que hace su trabajo? Se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que pase de todo. Yo tengo 4 años, casi, haciendo denuncias, construyendo una concientización de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el ministro de la Vivienda. La oposición no dice nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque hay una parte de la oposición que está metida en el Ministerio de la Vivienda. Entonces mejor se quedan callados. Tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo tienen compromiso con ese muchacho. Y por eso usted ve que solo los que tenemos niveles de responsabilidad denunciamos esas cosas, pero los partidos políticos se quedan callados. En su mayoría. ¿Qué ha pasado con las denuncias que ha habido con la tarjeta Supérate de Gloria Reyes? Nada. La oposición política está callada. O sea, parece que los medios son la oposición. Los partidos políticos opositores, entre comillas, con sus diferentes negocios, tratativas y actividades con los gobiernos, parecen más bien parte del gobierno que parte de la oposición. Y yo pudiera pasarme aquí toda la noche mencionando casos donde yo digo, ¿y dónde está la oposición? ¿Y dónde está la oposición? ¿Y dónde está la oposición? Señores, cuando yo le digo a ustedes que nosotros tenemos que comenzar a exigirle a la clase política, no es solo a los que están gobernando, que lo han hecho mal, sino también a los que nos han gobernado y a los que pretenden gobernarnos. Es exigirle un comportamiento que vaya acorde con lo que nosotros como sociedad exigimos. Ahora, si usted ve que un partido político, frente a situaciones que son dramáticas en la sociedad dominicana, se queda callado, ya usted sabe lo que hay. Aquí hay diputados de la oposición
que han vendido su voto en el Congreso por 4 baterías. Yo se lo dije a ustedes. Que han cambiado su fidelidad por 4 baterías. Entonces es un tema de negocio al final. Pero eso no es democracia. Eso es un juego de tigres, un robo a la sociedad, pero eso no es democracia. La democracia tiene otras connotaciones. Que no es perfecta, sí, es verdad. Sin embargo, los seres humanos, los dominicanos, estamos esperando que algún día se construya una lógica para nosotros vivir de manera distinta a la que vivimos. Yo veía hoy todo lo relacionado con el tema de Julio César de la Rosa Tiburcio y su hijo, y a mí me dio pena que tú después de enterrar el cadáver de tu hijo porque lo atropellaron como un perro, entonces ahora un maldito abogado garantista, una clienta que quieren jugar o manipular la ley, quieran matar 2 veces a la misma persona. ¿Saben cuál es el problema? Que eso es el pan nuestro de cada día. Y los políticos de aquí no les importa esa vaina. Anoche yo hablé de los famosos Uber ya, ¿cómo que se llaman? Pedido ya, vaina ya, del desorden que hay. Y la gente me comenzó a escribir desde todas partes del país, harto de esa vaina. Pero está la misma pregunta, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la clase política que no responde? Que no nos da una respuesta de por qué estamos tan mal. ¿Sabe dónde están? Negociando en la mayoría de casos. A mí me han llegado denuncias de funcionarios públicos de este gobierno que han comprado helicóptero, Alba. Tigres que se lo estaba llevando el diablo, que estaban destruidos. Pero han robado tanto en estos 4 años que hasta han comprado helicópteros. Que han comprado villa en la Romana. Que han comprado solares en la playa. Ahora, ¿dónde está el contrapeso que debe hacer las denuncias sobre esos temas? A veces parece que la parte de la prensa que no nos hemos vendido estamos solos. Porque la oposición política no sirve. Ustedes vieron el otro día cuando sacamos el tema de los asesores en las diferentes instituciones, que sacamos los asesores de la Liga Municipal Dominicana. Salió Karen Ricardo del Comité Político del PLD cobrando un paquete de dinero en la Liga Municipal Dominicana. Salió Ania Valdés, una de las asistentes de Leonel, cobrando un paquete de dinero en la Liga Municipal Dominicana. Salió Franklin Labur, el director operativo de la Fuerza del Pueblo, cobrando un paquete de dinero en la Liga Municipal Dominicana. Salió Ignacio Ditren de la Fuerza del Pueblo cobrando en la Liga Municipal Dominicana. Señores, entonces así no se hace oposición. Porque usted lo que está haciendo es haciendo negocios como opositor para que el gobierno lo mande a callar o lo mande a tranquilizar o lo mande de espía de los partidos políticos. En algunos casos negociaron por dinero y en otros, como en el PLD, negociaron para que no lo metan preso, para quedarse con su dinero también. ¿Qué pasó con un ayudante de Danilo que se compró un solar y una casa de más de $1,5 millones ahí en el Mirador? Un tipo que lo que le llevaba era café a Danilo. ¿Con qué compró una casa de $1,5 millones? ¡Qué gran actividad! Se sacó la Lotería Nacional, la Loto. Le dieron el bolo del 13. Coño, pero ¿de dónde sacó tanto dinero? Ahora, ¿qué pasa? Esos tipos que se robaron y que hicieron muchísimo negocio no pueden atacar al gobierno porque el gobierno tiene agachapado el expediente ahí. ¿Qué pasó con el expediente del Penco, de Donald Guerrero y de José Ramón? ¿Es cierto los rumores de que algunos de ellos le devolvieron sus bienes a cambio de que en su partido hicieran la actividad de quinta columna para que no llegaran a ninguna situación en el voto que fuera favorable? Gente que se vendieron desde adentro de las organizaciones.
Me pregunto, porque aquí la población está harta y cansada de que lo cojan de tonto. La oposición política en República Dominicana, después del proceso electoral de este año 2024, debió sentarse y analizar su comportamiento y comenzar a volar cabezas. En el PLD justificaron que no, que si Danilo lo quitaban, que quién iba a ir. Ahí lo han dejado haciéndose el pendejo. Y los ayudantes de él, que le beneficia el negocio de que él sea el presidente, han recogido muchísimas firmas para que no lo quiten. En la Fuerza del Pueblo, Leonel se resiste a quitar la dirección de ese partido que en su mayoría no funciona, no sirve. No tienen criterios políticos de construcción de estructuras políticas. Algunos se vendieron y otros no sirven para nada, son unos vagos. En el PRD, Miguel Vargas no llegó ni a un 1%. Él debió renunciar por default y dejar a otra persona que dirigiera esa organización. Se ha quedado ahí callado. Para que cuando venga el otro proceso, yo te vendo las 3 letras de mi partido. Eso no puede ser lo que los dominicanos nos merecemos. La oposición política ha hecho un papel ridículo. Y los resultados del 24 lo demuestran. La pregunta mía es la siguiente. ¿Seguirán en ese mismo proceder hacia el 28? Solo me pregunto. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.